Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a partir con la realización de su proyecto de grado. Para ello, el primer paso es centrarnos en la diferenciación entre un proyecto de grado y un proyecto de emprendimiento y gestión. Muchos estudiantes me han estado preguntando que, profe, si es que el proyecto que hicimos en la materia de emprendimiento y gestión va a ser el mismo que vamos a realizar ahora en el proyecto de grado. La respuesta es no, va a ser diferente. El proyecto que ustedes realizaron en la materia de emprendimiento y gestión se trataba de sacar adelante un producto o ofrecer un servicio, ¿sí? Por eso era un proyecto de la materia de emprendimiento, o sea, de emprender algo para poder vender, para poder ofrecer un producto o un servicio. En este caso, el proyecto de grado es diferente. El proyecto de grado se centra en la investigación. Entonces, depende del tema que ustedes escojan, van a realizar una pequeña investigación en libros, en el internet o también a nivel empírico. Van a realizar un proyecto de grado describiendo, explorando, analizando todo lo que ustedes han vivido y han experimentado en todo este tiempo, ¿sí? El Ministerio de Educación presenta unos macro temas, ¿ya? Un macro tema quiere decir un tema grande que puede englobar muchos microtemas o temas detallados o específicos. Entonces, yo he estado realizando unos microtemas que quiero proponerles a ustedes en este momento. Les voy a dar estas opciones partiendo de los macrotemas, es decir, un macrotema es como decir, por ejemplo, la familia Cabrera Espinosa, ¿ya? Les doy un ejemplo. Un macrotema sería, hablando en general, familia Cabrera Espinosa. Ahora vamos a centrarnos en el microtema. De ese macrotema sale algo específico. Entonces yo diría, el señor Juan Cabrera Espinosa, hijo de la familia. ¿Sí ven? O sea, de la familia Cabrera Espinosa, reduzco y me voy a centrar y voy a hablar solamente del hijo de ellos. ¿Sí? Lo mismo sucede con estos macrotemas presentados por el Ministerio de Educación. Entonces, yo quiero proponerles a ustedes los siguientes microtemas. Primero les voy a mencionar el macrotema, que en este caso viene a ser el tema general, el tema grande. Y después de eso, los microtemas que yo les quiero proponer a ustedes para que ustedes puedan escoger cuál tema les gusta más y así poder realizar la investigación de su proyecto de grado. Verá, el primer macrotema que ha propuesto el Ministerio de Educación, eso también quiero recalcar, los macrotemas son propuestos por el Ministerio de Educación y no pueden realizarse unos temas que se salgan de esos contextos, que salgan de estos macrotemas, deben estar centrados solo en estos macrotemas, ¿ya? Posteriormente, luego del video, también les voy a mandar por escrito los macrotemas y los microtemas. A ver, tenemos el macrotema que se llama información sobre el COVID-19. Entonces, los microtemas que yo les quiero proponer a ustedes son los siguientes. Número 1, la actividad física haciendo frente al confinamiento. Niveles de sedentarismo en familiares, amigos o conocidos. ¿Y qué actividades pusieron en práctica dichas personas para mantenerse activas? Segundo microtema, sobre la información del COVID, sobre este macrotema me estoy centrando. A ver, el siguiente microtema es, ¿cuáles han sido las repercusiones que ha generado el confinamiento por el COVID-19? Tercer microtema, ¿cómo afecta a las empresas de transporte público el confinamiento por la pandemia del COVID-19? Cuarto microtema, la influencia de los pensamientos negativos en el bienestar del cuerpo.
y 5 microtemas relacionados al macrotema del COVID-19. Dice: ¿cómo han cambiado la forma en que se desarrollan las clases durante el confinamiento por el COVID-19? Si ustedes toman en cuenta todos estos microtemas que he planteado, también pueden desarrollarse en su proyecto de grado basándose en sus experiencias, en sus vivencias propias durante todo este proceso de confinamiento que hemos estado pasando. Entonces, ustedes podrían redactar, explorar las vivencias que han tenido sus amigos, sus familias, sus conocidos, y poder así presentar un tema en su proyecto de grado. Siguiente macrotema. El primer macrotema era información sobre el COVID-19, ¿sí? Ahora viene un macrotema. El siguiente macrotema se llama la convivencia. A ver, dentro de este macrotema yo les propongo los siguientes microtemas, es decir, los temas más específicos en base a la convivencia. A ver, el primer microtema dice: la comunicación asertiva y su importancia en la dinámica familiar. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es actuar de una forma que no sea agresiva ni tampoco pasiva. No ir a ninguno de los dos extremos. Ser asertivo quiere decir actuar de una forma balanceada, ¿sí? Regulando nuestras emociones, nuestros impulsos, para así no agredir a la otra persona, pero tampoco vamos a ser pasivos, es decir, permitiendo que nos agredan o que nos insulten o que nos hagan daño. Entonces, la comunicación asertiva es eso. Siguiente microtema que les propongo. Dice: la diferencia entre el temperamento y el carácter y cómo influyen en la convivencia familiar. A ver, el temperamento y el carácter. El temperamento es aquella condición con la que cada ser humano nace, ¿sí? Y puede ser incluso heredada. Se han hecho algunos estudios que determinan que el temperamento puede ser heredado. El carácter, en cambio, se va formando de acuerdo con cómo pasen los años. Es acorde a la madurez de cada persona. Pasan los años, voy formando mi carácter, voy teniendo un sistema de creencias y un conjunto de comportamientos diferentes que van acorde a mi edad. Entonces, en este microtema yo planteo que ustedes podrían investigar cuál es la diferencia entre el temperamento y el carácter y cómo los mismos influyen en la convivencia familiar. Vamos con el siguiente macrotema. Ya tenemos 2 macrotemas. El primero, información sobre el COVID-19. El segundo, la convivencia. Ahora vamos al tercer macrotema, que se llama derechos humanos. A ver, dentro de este macrotema de los derechos humanos, yo les propongo los siguientes microtemas. El primer microtema sería Simón Bolívar, el precursor del derecho a la libertad en Latinoamérica. ¿Cómo es que el famoso libertador de América se motivó para poder luchar aquí y poder liberar a los pueblos que estábamos todavía oprimidos por las colonias españolas, por los españoles, ¿verdad? Nosotros éramos colonia de los españoles. Entonces ustedes podrían averiguar cuáles fueron los motivos principales de Simón Bolívar, de nuestro libertador de América, para él poder liberar a Latinoamérica, ¿sí? Es un tema que considero que es interesante. Me llama la atención mucho este personaje histórico, el cual también siento que es parte de nosotros, ¿no? Porque muchas de las veces suelen decir, ¿a quién admiras? Si salen personajes de Europa o personajes de Estados Unidos, personajes históricos. Cuando nosotros también tenemos a personas muy valiosas, a personas que han hecho grandes cosas y que han sido de aquí, ¿no? De América Latina. Segundo microtema, el derecho a la educación a todos los seres humanos.
podrían hablar sobre cómo la educación ha ido evolucionando y cómo cada vez es más accesible a todos los seres humanos, sin importar nuestra edad, nuestra condición social, nuestro género, nada. Incluso la educación años atrás era restringida. Ustedes saben que solo podían educarse las personas que tenían bastante dinero, las personas que pertenecían a la realeza o las personas que pertenecían a un nivel social alto. En cambio, ustedes pueden ir tomando esa línea del tiempo y viendo cómo la educación en estos días afortunadamente es más accesible para todos nosotros. Bien, vamos con el siguiente macro tema. Hasta ahora ya tenemos, el macro tema de información sobre el COVID-19, el macro tema de la convivencia, el macro tema de los derechos humanos y ahora viene el macro tema de ideas que cambiaron el mundo. Dentro de este macro tema yo propongo los siguientes microtemas. Primer microtema: los incas creadores del quipus. Mire, este tema de grado podría ser explorativo, ¿no? Ustedes podrían explorar y buscar ciertas explicaciones, datos que se han ido encontrando alrededor de esta fantástica forma que usaban los incas para poder archivar. Entonces, ¿los quipus qué eran? Los quipus eran unas cuerdas en las que iban realizando diferentes nudos para poder contabilizar, para poder saber, digamos, llevaban el tributo al Inca, ¿ya? Llevaban, qué sé yo, plata. Entonces, llevaban una porción de plata y una porción de oro. Entonces, en la cuerda hacían un nudo que decía que esa persona que llevó el tributo al Inca llevó plata, y hacían otro nudo en la cuerda para indicar que el Inca va a recibir de esa persona también oro. Entonces, los quipus era como un archivero, ya haga de cuenta que es como un libro de un contador. Entonces, realmente me parece a mí una genialidad, algo muy interesante que ustedes podrían investigar y conocer más relacionado a esto, a el quipus que inventaron los incas. Entonces, habían diferentes colores de los nudos y habían diferentes ubicaciones de los nudos en la cuerda. Entonces, todo eso significaba algo diferente. Digamos, si es que estaba en cierta ubicación, significaba que ha llevado una porción de camarones, ¿ya? Si es que estaba en otra posición el nudo, quiere decir que llevó 100 porciones de camarones. O sea, las extensiones decimales iban cambiando de acuerdo a la ubicación en la que estaba el nudo en la cuerda. Entonces, si es que a alguien le interesa ese tema, podría también investigarlo. Vamos al siguiente macro tema. El siguiente macro tema que propone el Ministerio de Educación se llama la democracia. Dentro de esta democracia yo les quiero proponer los siguientes microtemas. El primer microtema: la civilización griega como precursora de la democracia. Entonces, ¿cómo es que la civilización griega antigua ha aportado a que se desarrolle esta línea, este derecho fundamental de los pueblos, digamos así, en la que tendríamos nosotros derecho a elegir a nuestros representantes, a nuestros gobernantes a través de la democracia? Entonces, los griegos desarrollaron un sistema de elección de sus representantes, que era una caja en que consistía que debían de depositar, según a quién daban el voto, depositar unas formas de fichas o como piedras, depende de a quién iba el voto. Entonces hacían fila para ubicar esas fichas, depende por quién querían votar, porque los candidatos estaban ahí. Entonces esa era una expresión de la democracia, ¿sí? Ustedes podrían investigar cómo
es que los griegos empezaron con esto de la democracia, no imponer a los pueblos, y cómo esto fue influyendo poco a poco en todo el mundo. El siguiente microtema que yo les propongo es: ¿cuáles son las diferencias entre un gobierno democrático y un gobierno dictador? ¿Cuáles son las diferencias? Y si es que hasta ahora se maneja un gobierno dictador, ¿en qué parte o ya no se maneja? Entonces ustedes podrían investigar todo esto y presentarlo de una forma argumentada y sustentada en su proyecto de grado. El siguiente macrotema que propone el Ministerio de Educación es la interculturalidad. Recuerden, hasta ahora tenemos los siguientes macrotemas. El primer macrotema era información sobre el COVID-19. Segundo macrotema, la convivencia. Tercer macrotema, los derechos humanos. Cuarto macrotema, ideas que cambiaron el mundo. Quinto macrotema, la democracia. Ahora vamos a ver el sexto macrotema, que se llama la interculturalidad. Dentro de este macrotema yo propongo el siguiente microtema. Dice: la riqueza gastronómica en los diferentes pueblos del Ecuador. Ustedes saben que la riqueza gastronómica es enorme en nuestro Ecuador. Entonces ustedes podrían expresar en su proyecto de grado, investigar, redactar y expresar cómo se manifiestan los diferentes pueblos con su arte culinario, con su gastronomía. ¿Sí? Siguiente microtema: la expresión artística de los pueblos ancestrales del Ecuador a través de la danza. ¿A quién le interesa el arte, la danza? Entonces también podría investigar sobre este tema. Vamos con el siguiente macrotema, se llama cuidado de la naturaleza. Entonces, el microtema que yo propongo aquí en el cuidado de la naturaleza es la importancia de los huertos en zonas urbanas y cómo se los puede construir. Miren, en estos días que hemos estado en confinamiento, muchas de las veces nos hemos puesto a pensar y nos hemos dado cuenta que lo que realmente necesitamos ya no es ni la ropa de moda, ni siquiera los zapatos de moda, ni el maquillaje, ni las joyas, ni el paseo. Lo que necesitamos, ¿qué es? La comida, el agua, entonces la salud. En estos días nos hemos dado muy en cuenta que la salud es tan importante, así como el alimentarnos bien. Entonces, en este tema que yo les propongo es cómo ustedes podrían investigar cómo se podrían desarrollar huertos en las ciudades donde hay edificios, donde hay casas enormes, donde no hay casi tierra, no hay casi un jardín o un espacio donde sembrar. Podrían buscar ustedes opciones y exponerlas en su proyecto de grado. Como por ejemplo, hay un sistema de siembra en la que se ponen las diferentes macetas o botellas plásticas colgadas en la pared. Entonces van apiladas, colgadas en la pared, y ahí se va sembrando. Puede ser tomatillo, puede ser cebollín, puede ser culantro, puede ser algo pequeño. Entonces no es necesario como que tener un terreno enorme para poder sembrar. Esas opciones podrían ser para tener una huerta en la zona urbana, y pues supongo que hay muchas más opciones. Si es que a alguien de ustedes les gustaría investigar este tema, pues está disponible. Eso, queridos estudiantes, entonces ustedes pueden explorar estos macrotemas propuestos por el Ministerio de Educación y los microtemas propuestos por mi persona, que soy yo la docente guía de ustedes. Y en el caso de que ustedes deseen realizar otro tema, pero siempre enmarcándose dentro del macrotema, si no pueden salirse de contexto de estos macrotemas, deben enmarcarse dentro de ahí. Entonces ustedes pueden proponer sus temas y en base a eso empezamos a realizar el proyecto desde el día 8 de junio
del 2020, así tal y como está establecido en el cronograma del Ministerio de Educación. Les deseo mucha suerte, chicos, estamos siempre en contacto. Por favor, ustedes investiguen, vean qué tema desean investigar y ustedes son muy capaces. Yo confío realmente en ustedes plenamente y sé que van a hacerlo muy bien. Y cuentan con mi ayuda y con la ayuda de todos los docentes guías que estamos enfrente. Una bonita noche.